Los griegos hicieron mucho por el mundo y pusieron, bueno, la primera piedra de lo que fue el conocimiento científico y muchas otras cosas que son dignas de elogio, desde luego. Pero hoy, junto a Ignacio Monzón, a quien saludamos, muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Descubrimos que no eran tan perfectos en todo, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, del papel de la mujer en la antigua Grecia. No, como historiador, yo evidentemente no puedo juzgar si eran buenos o malos, pero sí, como persona, pues se nos hace muy raro muchos de sus aspectos porque eran favorables a la esclavitud, o en este caso, pues concebían a la mujer de una manera muy diferente a cómo se concibe hoy. Los filósofos griegos, algunos muy conocidos, muy respetados y que han creado una escuela y que lo seguimos estudiando, bueno, pues cuando hablan de este tema, pues también dicen algunas cosas que situarlas en su contexto, ¿no? Evidentemente, pero dicen algunas cosas tremendas, ¿no? El más famoso de todos ellos es el famoso Aristóteles, el genio de genios, que por cierto debía tener un montón de negros literarios, pero que sí tenía una opinión basada, como suele pasar muchas veces, en una observación pseudocientífica. Ellos definían o hacían más simple lo que era el proceso de la reproducción humana, diciendo que la mujer era como la tierra y el hombre era como la semilla. El hombre era el elemento activo, por tanto representaba la fuerza, y la mujer era pasiva. Como lo pasivo tenía un carácter peyorativo, la mujer, por tanto, tenía un carácter peyorativo. La mujer no podía ser activa porque no tenía capacidad intelectual ni moral, que suele ir unido, para eso. O sea, ya daban explicaciones pseudobiológicas. Y que no saliera de casa y que no le diera el sol casi, vamos, por nada del mundo, ¿no? Claro. Que incluso hacemos nosotros las tareas que la historia reciente las ha asimilado y asociado a la mujer por el hecho de que ni siquiera saliera de su casa, ¿verdad? Sí. No podían ir a la compra, iba a la compra el hombre, cosa que sería muy rara de ver hace, por ejemplo, 20 años. Por lo que tú has dicho, la mujer no debe salir. La mujer decente no debe salir. En el fondo, antes la compra la hacía solo la mujer, porque era una cosa de la mujer, y en la época romana no la hacía mujer, pero en el fondo lo que había era lo mismo, una sociedad absolutamente machista y patriarcal. Desde luego. Porque además, aparte de no salir de casa, porque la pueden ver, porque le pueden hacer cualquier cosa, tampoco se consideraba que la mujer tuviera capacidad para usar dinero. Porque a la mujer, tanto en el mundo griego como en el mundo romano, se la considera siempre menor de edad. Es como una especie de niña eterna, tenga 20 años o tenga 80. Por eso, eso también ha pasado hasta nuestros días, hasta el siglo XX. Las mujeres basaban en parte su belleza en la blancura de su piel. Y, por ejemplo, además de no darle el sol, de no moverse de su casa, bueno, pues sus destinos, sus acciones más importantes en la vida, casarte, bueno, pues tener hijos, todo eso estaba controlado y dictado, ¿no?, por el hombre. Sí, igual que en el mundo griego, que en el mundo romano, quiero decir, la mujer siempre tenía un tutor legal, que si no era el padre, el hermano o el varón adulto más cercano a ella por consanguineidad, era designado por el Estado. El Estado era responsable no de la tutela de los varones, sino de la tutela de las mujeres, y nombraba a un curios, cuya palabra se parece al curiato romano, es decir, al vigilante, al que protege, para proteger legalmente a la mujer. No se refiere a la cuestión física, sino se refiere siempre a la cuestión legal. Y los griegos tenían además un concepto muy bíblico, muy del Génesis, ¿no?, de lo que era la mujer. Era la que provocaba las tentaciones, la que estaba un poquito ahí para fastidiar el destino del hombre. No era una fortuna para la sociedad ni para la familia. Yo es que todavía yo creo que no he visto ningún mito donde la mujer salga bien parada. Desde luego. Siempre es la que hace Quizá hay que remontarse un poquito más atrás, cuando en la época cuando se habla de Dios nació mujer y empezó siendo de una diosa, pero todo eso se perdió ya en estas culturas. Estamos hablando de un tiempo muchísimo anterior, ¿verdad? Cuando igual la fuerza bruta del hombre le convierte a las sociedades en patriarcales, ¿no? Algunos antropólogos lo que piensan es que debido al desconocimiento del proceso reproductor, lo que se pensaba es que la mujer era como la tierra. De la tierra salen frutos, de la mujer salen niños. Entonces la mujer tiene el poder. Cuando descubrieron que había que lo importante, uno de los elementos importantes era el semen,
Sí. El semen se asimiló a la semilla, a la fuerza de la creación. Por eso vemos representaciones, sobre todo orientales, donde, por ejemplo, pueden aparecer, esto va a sonar muy raro, dioses o reyes masturbándose. Sí, y no es algo erótico, es algo que significa... Están sembrando la tierra. Exacto. Están generando vida, están generando fuerza. Entonces, probablemente el conocimiento del proceso reproductor es lo que llevó a ese cambio tan radical, a derrocar, como tú bien dices, a la diosa en favor del dios que además suele ser un fenómeno celeste. Y en función de esto, por supuesto, tampoco tenía ninguna influencia sobre la herencia, sobre sus hijos, no eran sus hijos, eran los hijos del padre solamente, ¿no? Exacto. En caso de divorcio, que aquí se suele dar la tutela a la mujer, en el mundo griego, digamos que prácticamente se la darían al hombre, entre otras cosas porque la mujer no puede tutelar a nadie, porque ella tiene que estar siempre tutelada, incluso puede ser tutelada por su propio hijo. Cuando vemos algunas películas que están ambientadas en la época helenística, pues las mujeres de Grecia, pues las vemos con unos vestidos muy muy sueltos, muy atrevidos a veces en algunas películas ya antiguas, ¿no? Que no tenían mucha validez histórica, pero nada que ver con la realidad, ¿no? Iban, vamos, hoy diríamos que iban casi como al burka. Pues casi. La verdad es que, sobre todo en una ciudad como Atenas, que presumía de ser una ciudad, o por lo menos presumen los proatenienses, los historiadores proatenienses, de ser una ciudad abierta, de ser una ciudad moderna, una especie de medio jonia, medio aquea, pues la verdad es que solían llevar el peplos, un vestido muchísimo más pesado, un vestido que llevaba varias dobleces, más inmóvil. Y pues la verdad es que iban tapadas desde los pies hasta el cuello y muchas veces se tapaban la cabeza. Y cuando una niña pasaba a ser mujer, es decir, llega a su primera menstruación, en principio, aunque luego cambiaron las cosas, ¿no? Pero en principio ya tenía que buscársele un varón para tener un objetivo en la vida, una misión, ¿no? Pero después cambiaron un poquito las cosas y Platón fue un poquito responsable de decir, bueno, pues igual no es necesario que sea así, ¿no? Pero no porque la mujer no tuviera ningún derecho, sino por razones biológicas, claro. Lo interpretaban, ¿no? Igual que más tarde pasará en el mundo romano, el matrimonio es algo así como la legalización del noviazgo. Los niños pueden ser novios desde los 3 o 4 años. Entonces a la niña ya con 3, 4 años, 6 años, se le puede buscar un novio. Lo que se da en ese matrimonio, en esa ceremonia llamada gamos, el famoso mes de Gamelion, era el mes de las bodas, que por cierto, estamos en el mes de Gamelion, lo que se hacía era, digamos, ya dejarlo de manera natural. Como había niñas, pues claro, como pasa siempre, que podían tener la regla, pues con 12 años, lo que se buscaba era casarla ya, porque como su objetivo era tener hijos, no podían perder el tiempo. Es Platón el que ya señala pues que muchas de esas niñas eran demasiado niñas y no sobrevivían a los partos. No solo se perdía esa, entre comillas, fábrica de hijos, es que también morían los niños, con lo cual también es una solución muy interesada. Y en cuanto a la educación, ¿era similar a la que recibían los hombres? ¿Ya se marcaban una serie de diferencias desde pequeñas? Pues sobre todo en época arcaica y clásica, sí. Tenemos algunas referencias un poco vagas a algún tipo de una especie como de escuelas llamadas tiasos de Lesbos, donde Safo, la famosa Safo, pudo ser una maestra, pero lo que se les enseñaba era sobre todo economía doméstica, se les enseñaba a cantar, se les enseñaba poesía, pero básicamente para complacer al hombre. Realmente no es hasta época helenística cuando a la mujer se la enseña, por lo menos hasta los 10, 12, 13 años, a leer, a escribir, a pensar un poquito. Y lo que sí que protagonizaron las mujeres en Grecia fue el primer desnudo integral, ¿no? De la historia, en cierto modo. El primer desnudo integral marcadamente polémico. Siguen siendo como no iba a ser hace 2500 años, ¿no? Sí, pero ojo, nosotros estamos más acostumbrados al desnudo femenino que al masculino. Sin embargo, era al revés. Ajá. Los primeros desnudos eran masculinos. El famoso kuros, los kuroi, que podemos ver en la escultura griega arcaica, los hombres siempre van desnudos. Las mujeres, las cores, siempre van vestidas. La primera mujer desnuda, las Venus de Praxíteles, eso sí que causó una revolución en pleno siglo IV, que había gente, por lo visto,
Se cuenta que un hombre... Siglo IV antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿no? sí, Hace sí, 1500 años, prácticamente. Intentó, parece que gozar de la estatua. No me puedo creer, qué barbaridad. Bueno, igual que hacen algunos con las revistas todavía. Ignacio Monzón, muchísimas gracias por darnos también estos minutos de sonrisas, que bueno, pues estamos descubriendo que en algunas cosas no hay tantas diferencias con el mundo griego, que vamos a seguir repasando contigo, porque estamos descubriendo facetas verdaderamente interesantes. Un abrazo.